Bien, continuamos para concluir el tema, ya no nos falta mucho. Habíamos citado algunas de las complicaciones que se producen debido a este proceso infeccioso producido por las bacterias que son las shigella. Dependiendo del tipo de bacterias, podían provocar dos tipos de lesiones. Una de ellas había sido el tema de la lesión a nivel del colon, algunas que provocan lesiones a nivel nervioso, sobre todo por la presencia de las toxinas que éstas producen cuando se han colonizado en algún lugar. Entonces, entre una de las complicaciones están estas, la de la bacteremia, ¿no? Que para nosotros es nada más una presencia en una cantidad bastante abundante en la sangre. Generalmente se presenta en niños que tienen cuadros con bajas defensas, sobre todo inmunodeprimidos. Es lo mismo que ocurre también con las personas mayores que tienen el mismo problema, la falta o la disminución de las defensas en su organismo. Y también pueden producir generalmente la muerte. Es uno de los problemas más graves en el caso de las bacterias de pronóstico bastante reservado, que nos pueden provocar la muerte o terminar generalmente con la muerte, ¿no? Se diagnostican a través de hemocultivos y se produce un shock séptico y sepsis. Eso significa, si se acuerdan el primer tema, que existe una invasión de bacterias, existe una invasión y una gran cantidad de bacterias que se van a situar sobre todo a nivel sanguíneo. Generalmente ya les hemos dicho, de carácter o de pronóstico reservado, sobre todo si se trata de niños menores. Otra de las complicaciones es precisamente esta que se produce a nivel de la parte final del recto, del intestino grueso, ¿no? Y que generalmente termina en un prolapso rectal, o sea, la salida de la mucosa de parte del colon hacia el exterior. Esto se debe principalmente a que la cantidad de bacterias que se sitúan en este lugar es tan grande que el proceso o inflamatorio va a hacer que parte de la mucosa del recto salga al exterior. Normalmente a este tipo de lesiones las conocemos como prolapso rectal. Acá se puede ver. ¿Alguna vez han visto un prolapso rectal? ¿Alguno de ustedes? Sí, pero estudiando nomás, nunca personalmente. Eh, es muy impresionante cuando uno lo ve, principalmente en temas de parasitosis, por ejemplo, en el tema de Oxyurus vermiculares, cuando la cantidad de parásitos es bastante grande, también se produce este tipo de lesiones. Mucho más en el tema de los Oxyurus, debido a que estos vienen infestando a la parte de esta mucosa, que provocan que salga gran parte de esa mucosa al exterior. Y cuando uno ve una masa roja con manchas, y cuando ve dice, "Uy, ¿y esto cómo?". Entonces, en estos casos lo que hay que hacer es volver esta mucosa hacia adentro. Para eso hay que hacer el tratamiento antiinflamatorio en el caso, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones de las siglas, también muy frecuente la presencia de este tipo de lesiones, las de prolapso rectal generalmente, ¿no? ¿En qué otra patología, aparte de las Oxyurus vermicularis, hay este tipo de lesiones, prolapsos? Mm, alguna vez, bueno, todavía no han hecho ginecología ni obstetricia, ahí van a ver frecuentemente prolapso uterino, cuando el fondo del útero, debido por ejemplo, mujeres multíparas o gran multíparas que tienen 8, 9, 10, 11, 12 hijos, entonces hay una distensión de los ligamentos y los músculos que hacen que el útero descienda hasta la parte inferior, o en algunos casos en los cuales el desprendimiento de la placenta es muy difícil, y a veces eh, el médico o el obstetra, por querer salir rápido, hace jala
puede provocar un prolapso, ¿no? También es bastante grave, peor todavía en los embarazos porque es muy sangrante. Ahí sí hay que hacer hemostasia con presión y luego utilizar úteros típticos para hacer que se presione y pare el sangrado. Pero es bastante riesgoso, ¿no? Y también tenemos otra complicación que es el síndrome hemolítico urémico. Entonces, generalmente esto va a terminar con una insuficiencia renal aguda. Va a haber anemia hemolítica, va a haber trombocitopenia, causado por la destrucción de eritrocitos. Una característica tiene es que precisamente estas bacterias van y ocupan algunas células para, sobre todo, reproducirse y tomar los medios necesarios que requieren para sobrevivir, ¿no? Entonces, esto es una de las complicaciones que se debe precisamente. Es un cuadro donde se va a presentar vómitos, diarrea con sangre, fiebre, ictericia, diuresis y un síndrome anémico. En todos los casos en que presentemos, en que hay sigelosis y existe pérdida sanguínea por el tema digestivo y si se hace sobre todo crónico, va a terminar generalmente con síndromes anémicos. Son personas delgadas que están pálidas, que a veces por el difícil diagnóstico o por la dificultad de acudir a un lugar, a un centro médico, arrastran. Generalmente llega un cuadro clásico al consultorio delgado, deshidratado y anémico. Y se pregunta, ¿y qué es lo que tiene? Tengo una diarrea. Primero hacía harto, luego hacía con sangre y ahora hago poquito, poquito, es la característica. Entonces, seguramente se trata de una sigelosis, ¿no? Por el examen físico vamos a ver que hay hepatomegalia, hay esplenomegalia y hay cambios en el sistema nervioso. Hace rato le decía que podía haber presencia del síndrome de Guillain-Barré. Se debe precisamente a que hay afectación del sistema nervioso y sobre todo por la presencia de la toxina que produce la shigellosis, ¿no? Entonces, es uno de los daños que generalmente se produce. En exámenes de laboratorio lo que vamos a ver es exámenes de coagulación de la sangre que hay que observar porque alguno de los 12 pasos que necesitan para realizar la coagulación está alterado debido a la presencia de este tipo de toxinas. El tratamiento es terapia sustitutiva renal, transfusión de eritrocitos y todas las consecuencias que tiene, ¿no? Usar diálisis y todas esas cuestiones para resolver mientras el riñón pueda recuperar su funcionalidad. Ya no va a volver a ser un riñón como antes, sino que va a tener una funcionalidad pero ya deficiente. ¿Cómo se contrae? Este es un cuadro que nos indica de que la bacteriemia se puede contraer de la manera en que está. Ingresa generalmente la shigella por la boca, va a colonizar a nivel intestinal y también va a colonizar sobre todo en el sistema renal, de donde se va a iniciar este cuadro que termina como un síndrome hemolítico urémico. Entonces también estas bacterias generalmente afectan a otros órganos, entre ellos el riñón, terminando generalmente por esta afectación en un síndrome hemolítico urémico que habíamos dicho también que es de pronóstico bastante grave, sobre todo si son personas que tienen condiciones bajas en el tema de sus defensas. Otro de las complicaciones es el megacolon tóxico. Esta viene de una complicación intestinal inflamatoria que produce ensanchamiento del intestino. Es potencialmente mortal, como dice la diapositiva, produce dolor abdominal, fiebre, shock séptico y taquicardia. El tratamiento es la colectomía. ¿En qué otra patología hemos visto un agrandamiento del colon? Chagas. Y ahí nos hablaban del tratamiento de una colectomía. ¿Hablaba o no hablaba? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que se puede hacer cirugía o no en este tipo de cuestiones? En Chagas, por ejemplo, un megacolon, un megaesófago, ¿será que se puede resolver con cirugía, como en este caso la colectomía?
Sí, tiene que ser quirúrgico, ¿no? Sí. Se hace una cirugía en la que se saca sobre todo gran parte si es parte o parcial del colon afectado, todo lo que está afectado. Luego se hace una anastomosis y para que llegue a funcionar, o por lo menos hasta que llegue a sanar, se produce o se hace un ano contra natura, así se llama, ¿no? Se hace un ano acá en la parte lateral del abdomen hasta que pueda la cirugía y la anastomosis, la unión entre las dos partes buenas del sistema del intestino, puedan cicatrizar. Una vez que cicatrizan, entonces se cierra el ano contra natura y el tránsito digestivo vuelve a ser normal. Entonces es uno eh, de las complicaciones. La diferencia de esta con el Chagas es que esta generalmente cuando ha aumentado o se ha presentado tiene un mal pronóstico, ¿no? Puede entrar en un shock, puede convertirse en una sepsis que generalmente va a causar la muerte de las personas. En cambio, en el tema del Chagas, hay personas que con el tema de megacolon viven en forma durante mucho tiempo. No existe mucha alteración, como en este caso por la presencia de bacterias, pero sí existen otro tipo de molestias funcionales, lo cual también le hace grave al cuadro, ¿no? Otro de las complicaciones es el síndrome de Reiter, que hace rato habíamos indicado, que es una afectación sobre todo a las partes o a las articulaciones del organismo, como las espondiloartropatías seronegativas que se presentan generalmente en otro tipo de bacterias, como, a ver, una bacteria que generalmente nos provoca la fiebre reumática. ¿Cuál es el causante de la fiebre reumática? ¿Ya hicieron reumatología ustedes? No, doctor. Todavía no, ¿no? Pero eso ya nos enseñan desde el principio. ¿Se acuerdan? Hay un dicho que dice, tales cosas lamen las articulaciones y muerde el corazón. ¿Qué? No escuché esto. ¿Cuáles son las bacterias? Que en medicina se dice, ¿no? Cuando el diagnóstico era eminentemente clínico, decía, estas bacterias lamen las articulaciones y muerden el corazón. O sea, por el tipo de daño que hacían las articulaciones y el daño que producía en el corazón. A ver, ¿se acuerdan qué daño se podía producir en el corazón cuando había lesiones articulares y también cardíacas? Sobre todo, a ver, el taponamiento, la endocarditis bacteriana. ¿Nada? Nada. No. Nope. A ver, vamos a averiguar para la próxima clase. Ya es un estreptococo, sí. Es una afección sistémica, dice el síndrome de Reiter, que se caracteriza sobre todo por manifestaciones oculares, conjuntivitis, uveitis, artritis reactivas y uretritis. El tratamiento es sintomático. Entonces se dan cuenta, la presencia de este bacilo va a provocar, de esta bacteria, va a provocar lesiones en diferentes lugares, iniciando inclusive por los ojos. Existen procesos de conjuntivitis, existen procesos de las articulaciones y que solo el hecho de que uno esté infectado y que no haya resuelto su caso y se esté convirtiendo en un cuadro de un tiempo mayor de lo normal, entonces es que está yendo camino a estas complicaciones. El tratamiento es sintomático, o sea, significa calmamos las molestias, calmamos los dolores, pero que el cuadro ya se estabiliza con el paciente, ¿no? Entonces, es otra de las complicaciones que hay que tomar en cuenta cuando estamos hablando del tema de la cirrosis. Este síndrome de Kiri, que es una afectación sobre todo en
de los niños en el sistema nervioso. Existe una encefalopatía tóxica, sobre todo en niños menores de 5 años, ¿qué se llama esta posición en la que está este niño? Decorticación, ¿no? Sí, de corticación, está bien, pero ¿qué se llama esta posición en semiología? Decúbito dorsal. Decúbito dorsal no está en decúbito dorsal, pero está contraído, totalmente contraído. ¿En qué patología también se ve esto? Tétano. Tétanos. Tétanos. Entonces, ¿qué se llama la posición? Tetánica. O empieza con la O. Opis. Opistótonos. Opistótonos. Exacto, no se olviden nunca. Cuando vean este tipo de pacientes, sobre todo si viene de provincia, y sobre todo hay que preguntar, ¿tiene animales? Sí, tengo vacas. Con seguridad es tétanos, ¿no? Que ya en muchos de los casos este es un signo de pronóstico reservado. Generalmente concluyen su vida ahí, ¿no? En este caso igual, nos presenta también letalidad, es un caso muy avanzado, es una complicación que generalmente va a acabar con la vida. Se presenta generalmente en menores de 5 años, y peor todavía en aquellos niños que tienen el sistema inmunitario deficiente, niños desnutridos, niños que tienen permanentemente problemas de salud, problemas de parasitación, por ejemplo, son problemas que van a bajar la inmunidad de los niños y todas esas cosas. Entonces, es bien importante porque tendríamos que, una vez que hemos visto esto, hacer diferenciación con el tema del tétanos. Acá la diferencia sería de que esto lo vamos a encontrar principalmente en niños menores de 5 años. Entonces, fíjense, no solo afecta al sistema digestivo, no solo provoca diarrea, como antes se pensaba que las sigilosis eran muy problemáticos por el tema de la deshidratación, por el despeño diarreico, por la pérdida sanguínea, sino también las otras lesiones que se producen a partir de las toxinas que producen las shigella, ¿no? Y estas complicaciones, como han visto, son complicaciones bastante graves que generalmente van a producir la muerte del paciente. Este cuadro que tengo es un flujograma, así se llama. Ustedes ya los deben estar manejando en materno-infantil, ¿no? Los flujogramas al principio de cada uno de los módulos que están bien. Pues no es nada más que los pasos que se deben seguir, ¿no? En cada una de las situaciones en que se presenten. Por ejemplo, acá en caso de disentería dice, vamos a ver que si está severamente deshidratado. Si está deshidratado, sí, entonces hay que referir inmediatamente a un centro especializado. Pero esta referencia no solamente se la hace así, ¿no? Hay que cumplir con los cinco pasos del refiera. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son esos pasos de materno infantil para referencia de estos casos? Es otra materia que todavía nos falta, ¿no? Ah, sí, ustedes están en séptimo, no están en Sí, décimo. estamos bebés todavía. Pensé que estaba hablando con los Estamos de décimo. intentando. Resulta que cuando tenemos necesidad referencial a este tipo de pacientes, necesitamos cumplir con 5 pasos que son necesarios antes de referir, ¿no? Entre ellos está, por ejemplo, proteger del frío, ver hemodinámica que que haya una vía una canalización de una vena, que se tenga la información necesaria, que se tenga el acompañamiento de un paciente, que el paciente no tenga la posibilidad de enfriarse. Y todos estos pasos se cumplen para que el paciente llegue por lo menos al centro donde vamos a referir todavía con vida, ¿no? Entonces, este flujograma nos indica además de que si no hay deshidratación, entonces vamos a empezar el tratamiento antibiótico contra la shigellosis.
Dice, y si mejora en 48 horas, ese es el siguiente paso que tendríamos que tomar en cuenta cuando estamos en el hospital. Si mejora, entonces hay que completar el tratamiento en 5 días. Si no mejora, hay que inicialmente hay que mejorar la deshidratación, y si es menor de 1 año, también hay que referir a un centro especializado, o si no, hay que cambiar a un diferente antibiótico contra las shigellas. Habíamos dicho que antibiótico especialmente para la shigellosis. Acá. Dice primera elección. Para nosotros es la ciprofloxacilina, ¿no? Entonces, si la ciprofloxacilina no funciona, en el flujograma nos dice que podemos usar estas otras que son de segunda selección. Ahora hay otros antibióticos, como la ampicilina y el cóctel con la el ácido, no me acuerdo, que se puede utilizar también como tratamiento para resolver este problema, ¿no? También dice, si mejora en 48 horas, completar el tratamiento. Si no, hay que referir a un centro especializado. Entonces, estos cuadros hay en cada uno de los manuales o protocolos de atención de salud de enfermedades infecciosas en cada uno de los consultorios, ¿no? Y entonces cuando uno duda o no tiene, porque de vez en cuando a alguna situación llega un cuadro infeccioso que no lo conocemos, pero si logramos identificar su diagnóstico, lo que hacemos es consultar a este flujograma que nos va a dar lugar a los pasos que nosotros debemos cumplir como protocolo para su atención. Pero ya sabemos nosotros que todo paciente infeccioso que llegue con fiebre, que llegue que no puede beber, no puede comer, que tiene vómitos o que tiene convulsiones, entonces debemos inmediatamente referir, porque ese paciente se va a complicar mucho más. Si estamos en un hospital de primer nivel, debido a este tipo de pacientes, no tenemos la capacidad de resolver. Estos deben ser referidos después de cumplir los 5 pasos del refiera, que se llama, antes de enviar al paciente. Entonces vean, cuando estamos hablando de shigellosis, es nomás una patología bastante grave, es una patología bastante frecuente y que generalmente va a provocar decesos. La incidencia que tenemos en los hospitales de acá, de Santa Cruz, es nomás bastante importante, así que está dentro de las primeras patologías que producen cuadros de diarreas y cuadros de deshidratación que van a provocar daño a los pacientes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ok. No hay, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar lista y se van a almorzar.